¿Estás harto de buscar en YouTube cómo jugar en línea con tus amigos tus juegos del PSP y no encontrar nada? ¿Querés jugar con tus amigos en línea o en LAN y querer darles clase en el Dragon Ball Z? Pues entraste al video correcto, ya que si te puse incómodo con esta presentación, también te podré enseñar a cómo jugar en línea con tus amigos. Así que si te interesa máquina este método, quédate conmigo que yo te enseñaré. Así que ahora, sin más relleno, empecemos con este tutorial. Empezando con este tutorial, primero que nada tendremos que ir a ajustes o a preferencias, y una vez estando aquí tendremos que ir a juegos en red. La verdad, este es un método o es un procedimiento bastante fácil, no es nada del otro mundo, así que bueno, empezando ya con la configuración, lo primero que tendremos que hacer será activar juego en red, esta opción, la primera, y en las versiones antiguas, seguramente no les aparecerá esta opción, enviar información al Discord, no les aparecerá en las versiones antiguas, pero si están en las nuevas versiones, tanto sea en las gratuitas o en las pagas, tendrán que activar esta opción. Luego la siguiente opción que activaremos será activar servidor pro, esta que estoy señalando, esta también la activaremos. Y en la última opción, variar puerto de red, aquí les aparecerá seguramente en 0 y tendremos que poner el número 8800. Igualmente, si no lo pueden poner, pueden ir moviendo desde el más y el menos que les deja justo en el número. Así que una vez ya puesto este número, pondremos en OK. La siguiente opción es una de las más importantes, que sería cambiar dirección IP, ya que aquí pondremos la dirección IP de nuestro Wi-Fi, del Wi-Fi al que estemos conectados. Por ejemplo, en mi caso voy a usar dos teléfonos para jugar al Dragon Ball Z que están conectados a la misma Wi-Fi. Aquí tendremos que poner la dirección IP de ese Wi-Fi. Pero si en su caso no tienen un Wi-Fi al que conectarse, uno de los teléfonos con los que vayan a jugar puede largar Wi-Fi y los otros o los demás teléfonos deben conectarse a ese Wi-Fi y poner la IP del que está largando Wi-Fi. Esa IP la tendremos que poner en este cuadrito, en este recuadro. Igualmente, si no saben cómo es la IP, ahora mismo se los mostraré, pero si en su caso, como en el mío, es que los dos teléfonos están conectados a una misma Wi-Fi, tienen que poner la misma IP en los dos teléfonos. Igualmente, si van a usar más teléfonos, tienen que hacer toda esta configuración que he hecho yo, que activar estos tres recuadros y poner este número en variar puerto de red, la tienen que colocar. Pero bueno, aquí voy a hacer un pequeño corte porque si no se me buguea al momento de la edición y les mostraré cómo sacar la IP si es que están conectados a un Wi-Fi. Bueno, para sacar la IP obviamente tendremos que ir a nuestro Wi-Fi en conexiones. Yo en mi caso, en mi dispositivo es así. Iremos al Wi-Fi y aquí lo siguiente que tendremos que hacer es suscribirse a este canal y dejar su tremendo like. Chicos, estaría muy agradecido que se suscribieran y dejaran su tremendo like para traer más videos de este estilo, otras opciones para conectarse a Wi-Fi, nuevas configuraciones, nuevos juegazos y demás. Así que se pueden ir desde ya suscribiendo y dejando su tremendo like. Pueden dejar su tremendo like, perdón, mejor dicho sería. Pero bueno, aquí presionaremos en la red Wi-Fi que estemos conectados y esta es la dirección IP que necesitaremos colocar en nuestro emulador en el PSP. Así que copiamos esta dirección, la copiamos o la anotamos en un papel o se la decimos a nuestro amigo que la copie en el blog de notas. Pero bueno, esta dirección es la que necesitaremos copiar en nuestro emulador. Así que una vez ya copiada y pegada en nuestro emulador, podremos ir a este juegazo. Así que voy a hacer aquí un pequeño corte y vamos con la demostración para jugar este juegazo de Dragon Ball Z en línea. Bueno gente, una vez ya hecho la configuración anterior, aquí les quería aclarar una cosa, y es que no es necesario que en los dos teléfonos tengan la misma versión en el PSP, la misma versión del emulador. No es necesario, ya que en este caso, como pueden estar observando, en este teléfono que estoy grabando donde he hecho toda la configuración, tengo la versión 1.8 y en el otro tengo la versión 1.9 y la verdad, en mi caso no he visto ningún bug, ningún bajón de FPS, ni que se haya tildado, ni nada. Eso sí, les recomiendo obviamente que traten que en los dos teléfonos tengan la misma versión. Pero yo les quería mostrar en este caso que sin tener la misma versión no hay bug ni nada. De vez en cuando se desconecta en los teléfonos, pero no es nada ya que nos podemos volver a conectar. Pero bueno, vamos a iniciar el juego aquí en los dos teléfonos, ya que lo estoy haciendo al mismo tiempo. Y vamos a ir avanzando. Sacamos todo esto. Y antes de ir con la partida, les quería recomendar este video que están viendo aquí en las tarjetitas, que también se los dejaré en la descripción y en los comentarios, que sería la mejor configuración para nuestro PSP, en especial para este juego, que la verdad he notado un gran cambio en FPS y en la calidad del juego. Así que si quieren pasarse por ese video, obviamente no es solo la configuración para este juego, sino para todos los juegos que queramos, sin importar la gama de nuestro teléfono, sea gama baja, gama media, gama alta.
Así que les recomiendo 100% que se pasen por ese video si es que les anda mal o tienen un teléfono como el mío medio malito. Así que les dejaré este video aquí en las tarjetitas, en la descripción y en los comentarios. Entonces, ya yendo al multijugador para mostrarles ya de una vez la partida, entraremos al multijugador en los dos dispositivos. Y aquí les recomiendo el que, si es que no están conectados a una misma red Wi-Fi, les recomiendo que el que esté pasando Wi-Fi de todos los teléfonos, que cree la sala. Pero yo en mi caso voy a crear la sala desde el teléfono que me parece más potente. Y aquí daremos en confirmar. Y como ven, una vez ya creada la sala, ya me aparece en el otro dispositivo una sala creada que nos podremos unir. Aquí en este caso nos uniremos, daremos en que sí. Y en el otro teléfono que haya creado la sala nos aparecerá una solicitud. Obviamente le tendremos que dar en que sí para que se pueda unir. Y como ven, ya se ha unido, ya nos aparece aquí el log de los dos que estamos conectados. Y obviamente en este juego se pueden conectar hasta 4 jugadores. Así que si tienen otros dispositivos se podrán conectar. Aquí ya daremos en confirmar. Daremos en que sí para de una vez iniciar este juegazo. Y como ven, en los dos teléfonos se ha puesto para que juguemos las partidas. Así que en este caso lo voy a poner para que juguemos en contra. Y este lo pondremos en B, así estamos jugando en enemigos. Así que bueno, aquí como ven ya podemos elegir los jugadores. Aquí en esta parte que estoy señalando yo es el personaje P1 y este es el P2. En el P2 elegiré al personaje de Vegeta. Así que bueno, entraré Vegeta Super Saiyajin. Y en el otro elegiré a Goku Saiyajin también. Y daremos en OK. Y en el otro también daremos OK para iniciar la partida. Aquí voy a cambiar la música porque si no me salta el copyright. Y pondré sin límite de tiempo. Y ya podremos iniciar. Esperamos a que cargue. Y como ven ya está la partida. Aquí esto no se puede saltar. No sé si habrá alguna opción. Intentaré apretar los dos botones XX. No se puede saltar. Pero bueno, como ven ya estaría este increíble juegazo. Y recuerden que este juego lo he subido al canal totalmente en español latino. Está este juego. No lo pondré ahora en volumen. Seguramente dejaré un gameplay al final. Pero bueno, como ven aquí estarían los dos celulares para que juguemos. Los voy a mover a la vez para que vean que sí se puede. Como ven están los dos personajes, pero en un teléfono me anda más tildado que el otro porque tiene la memoria llena. Pero como ven ya estaría el juego para que juguemos de a dos con nuestros amigos. La verdad es un procedimiento bastante sencillo. Así que nada chicos, recuerden que he subido este juegazo al canal. También he subido la mejor configuración para este PSP, ya sea gama baja su teléfono, gama media o gama alta. Así que nada chicos, espero que disfruten jugar con sus amigos. Y no olviden como siempre suscribirse, compartir, dejar su tremendo like. Y ahora sí, yo aquí me despido y nos vemos en la próxima.